con la meditación de la palabra de Dios. Yo sé que usted ha escuchado de un hombre llamado Caleb y hoy pues queremos compartir la vida de este hombre que nos deja gran enseñanza, que nos deja, hermanos, para que nosotros podamos tomar este ejemplo. En la Biblia, hermanos míos, están todas las hazañas de hombres de Dios y también están, escuche bien, aún sus errores quedaron plasmados en la Sagrada Escritura para que nosotros leamos la palabra, para que nosotros no cometamos esos mismos errores que cometieron nuestros ancestros, que cometieron los profetas, que cometieron diferentes hombres de Dios que lógicamente pues se volvieron al Señor. Entonces por eso está esto, para que nosotros, hermanos, tomemos ejemplo. Si hay cosas, hermanos, que conquistaron ellos con su valor, con su temor a Dios, con obediencia, tomémoslas. Y si hay cosas, hermanos, que ellos por alguna razón tomaron decisiones malas, tomemos nosotros ese ejemplo para que no lo hagamos. Por eso está eso aquí en la palabra de Dios. O sea, el Señor hubiera quitado todos aquellos errores de aquellos hombres santos de Dios, pero el Señor los dejó para que nosotros miremos que tenemos que tomar ejemplo de eso. Así que por favor, usted no se nos vaya a salir. Yo bendigo a los hermanos que ya se conectaron. No se salgan, por favor. Compartan usted este like. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Dice la palabra del Señor: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y en eso quiero que nosotros nos basemos, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra prometida, ¿verdad? Que fue cuando Moisés mandó a los 12 espías. Entonces ahí Dios dijo que iba a meter a Caleb y su descendencia la tendrá en posesión. Lo voy a leer completo. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra prometida donde la que él espió, y su descendencia la tendrá en posesión. El Señor le dio una promesa. El Señor, por cuanto vio en Caleb un espíritu muy diferente, una actitud muy diferente, un acto de obediencia y de valor, no solamente fue bendecido Caleb, sino que su descendencia, su familia fueron bendecidos y pudieron entrar a esa tierra, y el Señor le dio heredad a Caleb y su descendencia. ¿Qué significa Caleb? Caleb significa temerario, significa una persona atrevida. Mire el nombre, hermanos, que llevaba este hombre, que no tiene miedo y a nadie ni a nada. O sea, ese nombre lo marcó a Caleb. ¿Por qué? Porque significa persona temeraria, persona atrevida, que no tiene temor absolutamente de nada ni de nadie. Entonces Dios mismo da un reporte, Él mismo Dios da un reporte de Caleb y resalta en él sus cualidades, que vamos a ver dos de ellas que lo llevaron a recibir dos grandes bendiciones, las cualidades y esas bendiciones por cual nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos bendición. Mire, hermano, si usted obedece y yo obedezco, yo recibo bendición. Yo tengo galardón cuando yo busco la bendición de Dios, cuando yo obedezco a la palabra del Señor. Por eso nosotros no nos tenemos que rehusar a los mandamientos, a la palabra del Eterno. Tenemos que obedecerlo, porque entonces el mismo Señor le dijo a Josué: y harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Entonces, ¿cómo? Meditando en la palabra de Dios, obedeciéndola. Entonces Caleb, él tuvo cualidades y por causa de esas cualidades las bendiciones fueron atraídas. Y vamos a hablar acerca de dos bendiciones. Bueno, las cualidades. ¿Cuáles eran las cualidades de Caleb? Que hubo en él otro espíritu. Era diferente a la mayoría. Era diferente porque eran a la mayoría, casi la mayoría del pueblo de Israel, porque Moisés comisionó a 12 príncipes de cada tribu de Israel para que fueran a espiar a la tierra que el Señor les iba a dar por heredad. Pero solamente Josué y Caleb vinieron hablando diferente a la mayoría de los 10, y esos 10 contagiaron toda una nación. Escuche bien. Entonces Caleb era muy diferente al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, en él hubo esa cualidad porque hubo otro espíritu diferente. Dios quiere que nosotros tengamos también
un espíritu diferente. El anhelo de Dios es que nosotros, hermanos, miremos las cosas como dice la palabra, que no son como si fueran. Que miremos nosotros, hermanos, esa es parte de la cualidad de creer a Dios, aunque todo se mire oscuro, de creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, Caleb fue diferente a toda la nación de Israel. Él, hermanos, decidió ir en pos de Dios, buscar y obedecer a Dios. Porque los 10 espías que vinieron hablando mal de la tierra, ellos causaron una división, causaron que el pueblo de Israel murmurase, causaron de que el pueblo de Israel entrase en desobediencia. Y por eso la mayoría de esas personas murieron. Escuche bien, hermano. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos enseñe y que seamos nosotros como Caleb, que tengamos nosotros ese espíritu diferente, ese de creerle a Dios y no tenerle temor, hermanos, a las circunstancias, sino basarnos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Otra del hermoso que Josué tenía era que las bendiciones le empezaron a seguir, donde dice la palabra, lo meteré a la tierra donde entró. Lo meteré a la tierra donde entró, o sea, donde él fue a espiar. Y él empezó a disfrutar de los beneficios de la tierra prometida. O sea, su descendencia, dice la palabra, lo leímos ahí en Levítico 14:24, dice que la descendencia de Caleb también tomó. ¿Qué tomó Caleb? La descendencia, posesión, disfrutó de las bendiciones que había. La Biblia dice que era leche y miel, ahí fluía. Y dice que los manojos que traían los racimos de uva no lo podían cargar una sola persona. Tenían que llevarlo en sus lomos, dos en sus hombros, cargando esos grandes racimos. Era tan grande el fruto de bendición que había, que por causa de la obediencia, por causa de ese espíritu diferente que tenía Caleb, entraron Caleb y la descendencia, y todas las bendiciones empezaron a ser recibidas y repartidas a la descendencia de Caleb. Cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros obedecemos a su palabra, hermano, usted no sabe lo tremendo que está sucediendo en sus hijos, en los hijos de sus hijos, en sus familiares. También ellos están recibiendo bendición. Es que Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que no solamente te va a bendecir a ti si tú le obedeces, sino que también va a bendecir a esas personas que son cercanas a ti. Nuestro Dios es un Dios generacional. Por eso dice, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente se conformaba con Abraham, sino que iba de generación en generación hasta el día de hoy. Y Dios quiere que nosotros, si le obedecemos y tenemos un espíritu diferente, no a lo que el mundo está dando, hermano. Ahorita el mundo está tremendo. El mundo, hermano, se está volviendo más y más duro. Cuando hablo del mundo no estoy hablando del planeta, estoy hablando de la persona. La gente no quiere de Dios. La gente ha endurecido su corazón. Hay personas que un día estuvieron predicando y ahora, hermanos, se han vuelto hasta ateos, se han vuelto hasta incrédulos. Qué tremendo eso. Hermanos míos, escuche bien, estos 2 espías, que el Señor resalta mucho la vida de Caleb, estos 2 espías, 10 de ellos todos ellos habían visto la mano de Dios. Habían visto, hermanos míos, que en la noche había una columna de fuego que alumbraba el lugar donde ellos estaban. Es la presencia del mismo Dios ahí. Hermanos, vemos también que por el día el sol podía estar fuerte en el desierto, pero había sombra en ellos. Ellos habían visto las proezas de Dios, ellos habían visto la mano de Dios, ellos habían caminado por el mar rojo, ellos habían visto que el maná caía del cielo, hermanos, y aún así ellos empezaron a endurecer su corazón y a murmurar porque su espíritu no estaba conectado con lo del reino, con lo de Dios. Y eso es lo que tenía Caleb. Tenía esa gran diferencia, que Caleb era un espíritu diferente, no era como la mayoría. Por eso Dios mismo lo resalta y Dios lo recompensa, y Dios le da la heredad a él, le da la posición y también le da a su descendencia. Por eso nosotros debemos de creer esa palabra que dice, el que creyera en mí será salvo tú y tu casa.
Si usted y yo confesamos a Cristo como Salvador, téngalo por seguro que nuestra familia, tarde o temprano, vendrá a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es una promesa. Creamos las promesas del Señor. Entonces, la descendencia de Caleb recibió esa bendición y se extendió a toda esa generación, a toda su familia. Qué poderoso es esto, hermanos. Así que todo lo que hacemos trae con nosotros consecuencias, sea buena o sea mala. Los 10 espías vinieron hablando mal, tuvieron su consecuencia, tuvieron su recompensa. Josué y Caleb tuvieron su recompensa. Josué fue el sucesor de Moisés. Caleb pudo entrar, aún en la edad de 85 años, pudo y tomó la tierra prometida para él. Entonces, hermanos míos, nosotros debemos de tener ese cuidado. Todo lo que usted y yo hacemos vendrá una factura. Vendrán consecuencias, buenas o vendrán malas. Tengamos nosotros cuidado. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, quiero tener un espíritu diferente, un espíritu que te agrade, un espíritu, Señor Jesús, que va conforme a lo que dice tu palabra. Porque si nosotros, hermanos, nos basamos a la Biblia y obedecemos la palabra, es muy difícil que nosotros vayamos a decaer o que vayamos nosotros a decir ya no quiero nada con Dios. Porque la misma palabra de Dios nos va orientando, nos va encajando en el propósito, en el diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una persona con el espíritu de Caleb es una persona que actúa y piensa diferente a la mayoría de las personas. Actúa conforme a la palabra, piensa conforme a la palabra de Dios. Entonces todo lo que va a hacer no lo va a hacer conforme a lo que otros piensan, sino que va a ir basado a la palabra de Dios, va a ir basado en los principios bíblicos del Señor, creyendo que Dios estará con usted, creyendo que el Señor estará con nosotros y que aunque se levanten tormentas, sabemos que estaremos presentes, firmes hasta la venida de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere un espíritu diferente en nosotros. Caleb tenía un espíritu diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Caleb tenía un espíritu diferente? Porque era obediente. Creo que aquí se enfoca todo esto, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Señor. Mire, mi amado, ahorita el mundo se ha vuelto loco. Ahorita las personas hacen su manera de vivir como quieren. Y es parte de la Biblia. La Biblia dice que el amor se enfriará. Las personas no tienen temor de Dios y lo vemos palpantemente en nuestro país, en otros países del mundo. Lo vemos que la gente no quiere. Ahorita, hermano, el mundo le ha dado la espalda a Dios. Las personas han endurecido, no quieren obedecer al Señor. Si el mundo, si las personas, si los presidentes, todos nosotros, la iglesia, todo el mundo le obedeciera al Señor, hermanos. Óigame bien, nuestro país, todos los países, todo, hermanos, fuera diferente. Pero como la persona no obedece al Señor, entonces hay consecuencias. Caleb tenía ese espíritu. ¿Por qué? Porque él obedecía. El éxito, hermanos míos, en el reino de Dios depende de los cristianos que sean obedientes. El éxito no es tanto de lo que tú tengas colgado en tu pared, de algún diploma, de algún título. Qué bueno, qué hermoso. O de tu título de teología, o de licenciatura en teología, o un doctorado, una maestría. No es tanto eso lo que importa, y es esencial en la vida de nosotros tener eso, pero lo que nos debe de importar a nosotros, el mayor éxito es que nosotros seamos obedientes. Los cristianos con el espíritu de Caleb, que ante el peligro no se van a amedrentar, que no se van a ir, no se van a correr, porque tienen un espíritu diferente. Gloria sea el nombre de Jesús. No se amedrentan por las circunstancias, no se amedrentan por los problemas. Los cristianos con el espíritu, así como el de Caleb, que crean lo que es imposible, Dios lo hace posible.
Caleb fue seleccionado, hermano mío, para espiar la tierra del enemigo, y a pesar del peligro, él cumplió con las instrucciones de Moisés, observó y vino con el reporte de lo bueno y también de lo que había allí, que tampoco no era agradable, pero sin perder su ánimo y su confianza en Dios. Josué y Caleb empezaron a dar el reporte. Sí, ahí hay tierra que fluye leche y miel. Es una tierra de bendición. Y los otros 10 dijeron, sí, es cierto, mira, aquí traemos la evidencia, el grande, el racimo, el manojo que traemos. Mira la bendición que hay ahí. Pero ahí hay gigantes. Ahí no podremos contra ellos. Son gente experimentada en guerra, en batalla. Su armadura es muy grande, muy gruesa. Son gigantes. Y nosotros les parecemos a ellos como insectos. Hermano, la diferencia, mire la diferencia. Josué y Caleb dijeron, allá hay bendición, allá hay bendición. Y Jehová nos los dará en nuestras manos, lo comeremos como pan. O sea, eran personas que miraban, dieron el reporte que sí había bendición, que sí habían personas experimentadas en guerra, pero que ellos tenían la victoria segura en Cristo Jesús. Así como lo dijo Josué y Caleb, así sucedió, vencieron. Pero aquellos 10 que hablaron mal, aquellos 10 que empezaron a murmurar, todos ellos perecieron, hermano. Ese espíritu malo, negativo, contagia a las personas. Te puedes imaginar, no sé cuánto para ese tiempo habían de israelitas. No sé cuántas personas eran, no sé si la cantidad, no sé cuántas eran, pero imagínate que a todos, la mayoría de todos, empezaron a murmurar. Tanto era que querían apedrear a Moisés, que querían apedrear, hermanos, a Aarón, querían apedrear a Josué y Caleb, y tuvo que intervenir el Señor. ¿Qué te parece? Por causa de cómo nosotros hablamos. Tuvo que intervenir Dios, porque el pueblo estaba listo para apedrear a esos hombres de Dios, porque ellos estaban hablando diferente. Decían, ahí hay gigantes, pero es más grande el que está con nosotros, es más grande el que está con nosotros. Si Él dijo que fuéramos a ese lugar es porque Él nos iba a entregar esa tierra. Hermanos, qué bueno es ver que hay hombres y mujeres cristianos que no comprometen su compromiso de obediencia, que no venden su compromiso, que saben que tienen que seguir al Señor a diestra, a siniestra. Te voy a dar un ejemplo. En la Biblia encontramos en el libro de Daniel capítulo 3, hablamos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso lo conocemos muy bien. En la escuela dominical se nos ha enseñado, pero ¿te imaginas tú vivir ese momento donde ellos estaban en un veredicto, que el que no se humillase, el que no se arrodillase ante aquella estatua creada por el rey Nabucodonosor, al sonar de la zampoña de los instrumentos de música, ellos tenían que entrar al horno de fuego? Y ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar, no vamos a ofender a Dios. Él puede librarnos de tu mano, oh rey, y si no, sepas que no te obedeceremos. Hermano, ellos no comprometieron su compromiso, ellos no vendieron eso, ellos se mantenían aún hasta la muerte. Pero no querían ofender a Dios, querían mantenerse en obediencia. Imagínate, eran 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en una tierra donde nada que ver con los principios que tenían estos 4 hombres de Dios. Josué, hermano mío, era un hombre también de Dios, que por eso el Señor le dijo que iba también a llevar a ese pueblo de Israel a conquistar la tierra. Y Dios no quiere que nosotros no vendamos ni comprometemos nuestro compromiso de obedecer al Señor. A Dios por nada debemos nosotros de darle la espalda. Y con nadie lo que hacen esto tienen un espíritu diferente. Los que se mantienen creyendo, sosteniéndose de lo que Dios ha dicho en su palabra, que se cumplirá. Y que así como está escrito, así tiene que vivir la vida de un cristiano, hermano, es porque tiene un espíritu diferente. Nosotros queremos manipular la palabra a nuestra conveniencia. Muchas veces nosotros queremos tergiversar la palabra cuando nos conviene a nosotros, cuando el Señor nos dice que tenemos que dejar ese pensamiento, que tenemos que dejar esa actitud, pero nosotros queremos continuar en el pecado, entonces la torcemos. Es que Dios es un Dios de misericordia, es que Dios es un Dios de amor y por eso Él no está enojado. Es que ustedes son religiosos, ahí le dicen a uno. Ustedes son religiosos, ustedes aquí por allá, hermanos. La Biblia, si nosotros obedecemos la palabra, hay un espíritu diferente.
Cielo y tierra pasarán, dice la Biblia, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que cuando nosotros nos basamos a la palabra, hermanos, y yo sé, hermanos míos, que este caminar en el Señor es de luchas, es de morir todos los días. Por eso dice la palabra de Dios que nos presentemos ante Dios como un cuerpo, nuestros cuerpos, hermanos, como con sacrificio vivo, que es el culto racional. O sea, todos los días nosotros tenemos que someter esta carne a la obediencia a Cristo. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir al ego. Pero eso solo lo encontramos obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros que si lo hizo ayer, lo hará hoy Dios. Si el Señor lo hizo ayer, lo hará también, lo hará hoy de nuevo, porque mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Así que no hay que perder la confianza en el Señor. Si Dios estuvo con Caleb, si Dios estuvo con Josué, si Dios estuvo con Moisés, si Dios estuvo con Elías, si Dios estuvo con los discípulos, Él estará contigo, estará conmigo, no nos dejará, no nos va a desamparar, hermano mío. Tan solamente obedezcamos a su palabra, creamos su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Una persona que confíe y alaba a Dios en medio de la enfermedad. Qué tremendo es ver personas que tienen una enfermedad y que siempre hay un cántico de adoración. Qué poderoso es ver cuando a una persona se le ha dado un diagnóstico médico terrible y aún así están glorificando el nombre de Jesús. Aún así en la enfermedad hay una canción, hay una alabanza. En el caso de, yo te puedo hablar del caso de Gigi Ávila. Gigi Ávila tuvo, en el caso de él, pues le mataron sus hijas. Aún así él glorificó a Dios, aun cuando él estaba en su vejez, le dio un derrame y aún así en su poco hablar, porque había perdido el expresar bien sus palabras, en pronunciar bien sus palabras, él aún así predicaba, hermano. Aunque se le enredaba la lengua, pero aún así hablaba y decía que Jesús venía, de que en Él hay salvación, de que en Él hay vida. Hermano, ver tipo de personas que aún en eso están glorificando a Dios es poderoso. Por eso una persona que confíe y alabe a Dios en medio de la prueba, qué tremenda enseñanza. Que aún en la tribulación, que aún en la prueba hay alabanza. Los muchachos del horno de fuego ellos empezaron a caminar dentro del horno de fuego y atrajo al Señor, y ya no eran 3, eran 4. ¿Te imaginas tú cuántas veces has estado pasando alguna prueba? ¿Te imaginas tú cuántas veces has estado pasando una tribulación? Y cuando tú empiezas a adorar, cuando empiezas a glorificar, y aunque no estás viendo, pero ahí está el Señor contigo danzando. Ahí está el Señor contigo fortaleciéndote. Aun cuando uno cree que está solo y que no tiene ayuda absolutamente de nadie quien te levante las manos, ahí está el Espíritu Santo de Dios levantándote, animándote y diciendo: si puedes, vas a salir de esto y vas a salir bien y vas a salir muy bien, vas a salir como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Esa es una persona que confía y alaba al Señor, aún en las circunstancias. Una persona que confía y alabe a Dios en medio de la oposición. Cuando hay aquella oposición que como que tú dices: ¿por qué no avanzo? O tú dices: ¿por qué no me permite esto? O ¿por qué no consigo lo otro? Hay una oposición, pero tú en todo eso, tú empiezas a decir: Señor, yo sé que hay oposición, pero aún yo sé que tú vas a cumplir aquello que has dicho de mí, porque no es el sueño ya de uno, sino que ya es el sueño de Dios, ya es el propósito de Dios, porque uno cuando ya está en el ministerio o cree en el Señor, ya los sueños de uno dejan de ser, hermanos míos, ya los sueños de uno, los propósitos ya dejan de ser, y ya uno se enfoca en hacer el propósito de Dios. Así que en medio de cualquier oposición, hay que alabar, hay que glorificar, hay que exaltar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También una persona que vive en obediencia es una persona que confía y alaba al Señor aun cuando las cosas no marchen bien. Porque nosotros alabamos a Dios cuando todo nos va bien.
Cuando, cuando todo está excelente, cuando hay una cuenta en el banco, cuando hay un buen trabajo, cuando tu iglesia está llena, ahí nosotros alabamos, estamos agradecidos, cuando hay salud. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces no nos salen las cosas como nosotros creemos? Allí tenemos que alabar a Dios. Ahí tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, yo una vez tuve una experiencia. Estábamos aquí en la colonia, aquí en la ciudad del Paraíso, en una colonia. Yo recuerdo bien que nosotros hablábamos los parlantes en espalda, entonces de la iglesia a tal colonia. Entonces cargábamos aquellos grandes parlantes y entonces fuimos a un barrio y no había nadie de personas, hermanos. Y entonces estábamos con el sonido y de repente se va el fluido eléctrico. Imagínese usted, jalando aquellos grandes parlantes, y ya a la hora que te toca predicar y que se vaya el fluido eléctrico, ¿cómo vas a hablar? O sea, ¿cómo va tu voz poder ser escuchada a una colonia, hermano? Y fue terrible. Entonces, pero en todo ese asunto, uno dice: Padre, ¿y qué pasa si venimos a hablar de ti? Venimos a anunciar tu nombre y mire que se va el fluido eléctrico, Señor. ¿Y cómo uno va a hablar fuerte si la voz, incluso la voz mía, es una voz muy, muy suave, podríamos decirlo? No es voz de trueno, como otros pastores o evangelistas que tienen voz de trueno. Y entonces, en un momento a otro, recuerdo que allí, hermanos, en lo que estábamos, los vecinos cercanos escucharon la palabra y vinieron y aceptaron a Jesús. Uno se reconcilió y otros dos aceptaron a Jesucristo por primera vez. O sea que vemos que aunque no salgan bien las cosas, uno tiene, hermanos, que alabar a Dios. Tiene que exaltar el nombre del Señor. Y esto es parte, hermanos, de la vida del creyente, de creerle a Dios, la vida del cristiano, de creerle a Dios y de tener un espíritu diferente. De tener un espíritu diferente, sabiendo que Dios está en todo el asunto de nuestra vida, porque nosotros como hijos de Dios le pertenecemos a Él. Entonces nuestra vida está a cargo de Él, y téngalo usted por seguro que está bien si nosotros obedecemos su palabra. Caleb no negó que había impedimentos, solo creyó de que su Dios era más grande que los gigantes. Está el mundo como está, pero nosotros debemos de creer que nuestro Dios es más grande de lo que está sucediendo en el mundo. De que presidentes de otras naciones dicen que se preparen para la guerra. Nuestro Dios es más grande que ese ambiente que está sucediendo. Que ahora que tienen temor de una nueva ola del COVID-19. Nuestro Dios es más grande que el COVID-19. De que nuestros barrios se están levantando personas con pensamientos malos, con deseos malos. Nuestro Dios es más grande que ese ambiente. Así tenemos que tener ese espíritu y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Caleb no negó que habían problemas, pero sabía que Dios era más grande que los gigantes. Sabía que era más fuerte que las murallas. Y aunque eran muchos, con Dios a nuestro lado son mayoría. Dios a nuestro lado es mayoría. Es cierto lo que está pasando, aunque muchas veces nos sintamos solos nosotros, pero con Dios ya es suficiente. Con Dios ya es mayoría. Con Dios es mayoría. Entonces, a mí me ha tocado aquí, hermanos, estar aquí donde nosotros hemos levantado nuestra iglesia, donde muchas veces, porque no nos hemos podido reunir, pero usamos el sonido, el equipo, y estamos predicando, aunque esté solo aquí, pero el sonido se escucha en todo el barrio, en toda la colonia. Entonces la gente está siendo alimentada en la palabra de Dios. Aunque parezca locura, hermanos, aunque parezca algo loco para muchos en decir: ve, aquel está con el sonido y no hay nadie donde está predicando. Pero los vecinos están recibiendo palabra de vida, palabra de bendición. Entonces nosotros mantengámonos y sabemos, hermanos, que con Dios es suficiente. Con Dios ya somos mayoría. Cuando Caleb dijo que habían gigantes que eran experimentados en la guerra, eran muchos, pero con Dios se hizo mayoría y ellos vencieron y pudieron entrar y tomaron posesión de la tierra que Dios les había
prometido. Tenemos que tener una plena convicción y una actitud plena de confianza en Dios. Y eso es una gran diferencia. Eso debe ser una gran diferencia en tu vida y en mi vida. Lo que va a ser el Espíritu de Dios en usted y en mí. Que Él nos dará la fuerza, que Él nos dará la sabiduría. Y por ende nosotros vamos a buscar a obedecer a Dios. Como dice la palabra de Dios. Lo que otros no van a ver, tú lo puedes ver. Pero esto no viene de tu mente. Esto no viene de nuestras emociones, sino que viene del Espíritu. Y es el que te hace ver victoria en medio de las crisis. En medio de cualquier crisis. Aunque la gente no lo pueda ver, pero nosotros lo podemos ver aún en todo esto que está pasando. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que te animo, mi amado. El espíritu que tenía, que era diferente, que diferenciaba a Caleb, era obediente. Lo mismo fue Josué, era obediente. Y aquel domingo, el jueves, les hablaba acerca de un versículo que dice que hará Dios diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia de Josué y Caleb era que le servían a Dios y obedecían su palabra. Y por eso ellos dos pudieron conquistar la tierra. Fueron los únicos dos de la edad que ellos tenían que pudieron entrar. Los demás de jóvenes de 20 años no podían entrar, y los viejos que murmuraron y los 10 que murmuraron, los espías, no pudieron entrar. No pudieron entrar a la tierra. Y empezaron a dar vuelta en el desierto, y todos los viejos que empezaron a murmurar, que empezaron a hacer con sus malos resabios, es que habrá cosa fea. Es tener mal resabio. Habrá cosa fea en una persona, en uno, hermano. Es tener mañas. Y eso es lo que Dios quiere que en nuestra vida sea tratado, esas mañas. Que sean cortadas de raíz. Israel, los que no entraron a la tierra prometida, eran personas mañosas, murmuronas, malagradecidas. Por eso no entraron a la tierra. Por eso ellos no disfrutaron de las bendiciones. Ellos perecieron en el desierto. Y dieron vueltas, y toda aquella gente murmurona fue muriendo, y solamente los hijos de 20 años pudieron entrar a la tierra. Nueva generación. Nueva generación. Y Josué y Caleb, ¿por qué? Porque ellos obedecieron. Tenían un espíritu diferente. Hermanos, pidámosle al Señor que si nosotros tenemos murmuración o mañas, cosas feas de uno, digámosle: Padre, córtala de raíz, porque yo quiero disfrutar de esa mansión que tú tienes preparado. Donde dice tu palabra, ¿verdad? Que allí, hermanos, dice que no habrá enfermedad, no habrá dolor. Donde todo dice que Él se fue a preparar morada para nosotros, calles de oro, mar de cristal. Entonces nosotros digámosle: Padre, yo quiero entrar a esa tierra de bendición. Yo quiero entrar contigo a las bodas. Yo quiero disfrutar contigo. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra, confiar en su palabra, saber hablar, saber ser entendido, así como lo hizo Salomón, un corazón entendido. Que nosotros podamos entender que a nosotros nos conviene estar cerca de Dios, obedecerle. En este tiempo que vivimos, hermanos, obedezcamos su palabra, sometámonos a Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que gracias por haber estado con nosotros desde el inicio. Les bendigo poderosamente. Compártanlo, por favor, este like. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada, agradeciéndole siempre su compañía, y que Dios me les bendiga poderosamente donde quiera que nos miren, que el Señor los encuentre con su bien,
con su bien y que los mantenga como un muro de fuego, como dice la palabra de Dios, y que los cerca a usted como un muro de fuego y que no lo va a tocar absolutamente nadie. Y hoy vamos a orar para que el Señor esté con nosotros y nos dé más fe, que nos dé ese ánimo pronto, que nos dé, así como tenía con lo que significa Caleb, ser temerario, ser personas atrevidas, creer lo que la palabra de Dios dice. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta noche te queremos agradecer por esta palabra. Queremos, Señor, tener un espíritu así como el de Caleb, un espíritu diferente, Señor Jesús, que creía que usted tenía el control de todas las cosas. Y nosotros no solamente queremos ser personas que hablan lo que escuchan, queremos, Dios mío, obedecer tu palabra. Queremos obedecer tu palabra. Queremos ponerla por obra, Señor. Y hoy te pido, amado Jesús, que cubras a tu pueblo, que cubras a tu iglesia, que cubras a tus hijos, Dios mío, Padre, como un cerco de fuego alrededor de ellos, de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que nos guardas en el hueco de tu mano, Señor amado, y declaramos, Señor, vida, declaramos, Señor, fuerza, declaramos, Señor, sanidad, declaramos libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos, Señor amado, que iremos de poder en poder y que miraremos esas promesas que usted nos ha dado a nosotros, que miraremos a nuestra familia sirviéndote, que miraremos lo que usted nos ha dicho que hagamos, Señor, en su palabra. Lo miraremos, Señor, Padre glorioso, y nos vamos a regocijar por lo que usted estará haciendo. Oramos, Dios mío, Jesús, para que traiga sanidad a la tierra, que traiga sanidad a la tierra, que el hombre, que la mujer, que todos nosotros nos volvamos a ti con todo nuestro corazón y que nos apartemos del camino, Padre glorioso, que lleva solamente a la muerte. Te pido, Señor Jesús, por los países, te pido por mi país de Honduras, Señor, tenga misericordia de Honduras, tenga misericordia de cada joven, tenga misericordia de cada hogar, de cada vida, Padre, tenga misericordia, Señor Jesús. Es tu inmensa misericordia que nos ha alcanzado a nosotros y por eso no hemos sido consumidos, por eso hemos sido guardados de toda tempestad, de toda destrucción. Te agradecemos porque tú, Dios mío, Padre, quieres que toda persona se salve, Señor, y te pedimos que tengas misericordia, Padre amado. Padre glorioso, convence al hombre de todo pecado y de toda maldad. Mira, Señor, cuántas vidas se están perdiendo. Mira cómo la misma tierra clama, Señor Jesús, porque el hombre, Dios mío, se ha llenado de maldad y de odio. Te pido, Señor, que traiga paz. Te pido que traigas libertad, Señor Jesús, que traigas sanidad, Señor amado. Oh Señor Jesús, que nos volvamos a ti, que Honduras y que las naciones de la tierra se vuelvan a ti, Padre, porque hay esperanza en ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que gracias, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Un saludo a los hermanos que nos miran también allá en Nicaragua, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en España, aquí en Honduras. Les bendigo poderosamente en otros lugares donde nos ven. Compartan esta transmisión, por favor. Así que bendiciones de lo alto, hermanos míos, tengamos un espíritu diferente, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser bendecidos y poder entrar a esa tierra prometida y que nuestras generaciones también alcancen esa bendición. Así que, hermanos, bendiciones a todos, abrazos a la distancia, shalom.